Bendiciones mis hermanos, un día más les habla Teo Hernández. Voy a compartirles la historia de San Antonio de Padua. Estos santos, mis hermanos, que a través de sus vidas, ellos ayudaron mucho para que nuestra religión siguiera adelante y fuera persistente en todos los aspectos, ¿verdad? Porque gracias a ellos que multiplicaron en las personas el amor a Jesús, el amor que tanto necesitamos nosotros también. Seguir los pasos de Jesús en lo que hagamos, ¿verdad? Así como le siguieron estos santos. Voy a continuar pues mis hermanos, y la historia dice así. Nace en Lisboa en 1195. Se llamaba Fernando. Antonio significa defensor de la verdad. Muy joven, se hizo agustino. Trabó amistad con un grupo de franciscanos y quiso imitar a San Francisco. Para ello, se separó de los agustinos. A los 27 años se hizo franciscano y tomó el nombre de Antonio en recuerdo de San Antonio Abad. San Francisco le dice, su oficio es el de predicador y por obediencia recorre pueblos y ciudades predicando. Su predicación convertía los corazones y transformaba las voluntades. Las multitudes lo seguían. Fue a evangelizar al África, pero el clima y el trabajo lo enfermaron. Se embarcó para España, pero una tempestad lo llevó a Italia. Allí en Francia, predicó previniendo a las gentes para que no se dejaran engañar de los herejes avigenenses. Fijó su residencia en Padua, ciudad universitaria. Allí consiguió los mejores frutos de sus sermones y adquirió una fama inmensa. Muere el 13 de junio de 1231, de solo 36 años. Le hicieron una basílica hermosa. León XIII lo llamó el santo de todo el mundo, porque su imagen y devoción se encuentran por todas partes. Fue evangelizador incansable y sigue haciendo mucho bien. Repetía que el gran peligro del cristiano es predicar y no practicar, creer pero no vivir de acuerdo con lo que se cree. Los favores que consigue son inmensos. Merece ser mejor conocido por la gente. Es más amado e invocado por el pueblo humilde, que ve en él un protector de los pobres y necesitados. De niño se consagró a la Santísima Virgen María y a ella encomendaba su pureza. Surio dice que él visitaba el Santísimo Sacramento en muchas iglesias y que era sumamente comprensivo con los pobres. En la juventud fue atacado duramente por las pasiones sensuales, pero no se dejó vencer y con toda la ayuda de Dios los dominó. Esta crisis de la juventud, que para otros es el principio de una vida de pecado, fue para él la ocasión de buscar un modo de vivir que lo preservara, y así se fue a vivir a un monasterio a los 17 años, y dicen sus antiguos biógrafos que ya en aquellos años llegó a un altísimo grado de santidad. Sus estudios referidos eran los de las Sagradas Escrituras. Se dedicaba a la oración y al estudio, pero vio que en aquel convento estaban algunos que no eran tan santos como él lo deseaba, y dispuso a hacerse franciscano. Cuando llegaron a Portugal, los restos de los primeros mártires franciscanos de Marruecos, se entusiasmó Antonio por la vida franciscana y consiguió ser admitido en ella. Pidió ir a Marruecos para ser martirizado, pero allá enfermó y tuvo que devolverse. Estuvo en el capítulo de las esteras cuando se reunieron todos los franciscanos del mundo en 1221, y allí pasó inadvertido. Pidió a un franciscano que le presentara una celda en una cueva, en un monte, y allí pasaba el día rezando y haciendo penitencia. Se desmayaba de tanto ayunar, pero su ciencia no era la luz para quedarse debajo del celemín. En 1221, el superior lo encargó de predicar un sermón ante los religiosos que iban a ser ordenados sacerdotes, y brilló de tal manera su saber en aquel sermón que el provincial decidió dedicarlo únicamente a predicar. Lo enviaron a la Romaña, provincia del sur de Italia, cuya capital era Ravenna, y que estaba llena de herejes cátaros. Antonio empezó a luchar contra ellos, aprovechando el inmenso caudal de ciencia que había adquirido en sus años de soledad y las reservas de fervor
que había acumulado en sus años de oración. En Rimini, los herejes impedían que el pueblo acudiera a sus sermones. Entonces acudió al milagro. Se fue a la orilla del mar y empezó a gritar: «Oigan la palabra de Dios, ustedes los pececillos del mar, ya que los pecadores de la tierra no la quieren escuchar». A su llamado acudieron miles y miles de peces que sacudían la cabeza en señal de aprobación. Aquel milagro conmovió a la ciudad y los herejes tuvieron que ceder. San Francisco le escribió: «Me alegra que tenga por oficio enseñar a otros a comprender la Sagrada Escritura, pero que el estudio no apague el fervor por la oración». El Papa quiso que se enviaran muchos misioneros a Francia a combatir la herejía de los albigenses. Antonio fue enviado a Montpellier y a Tolosa. Argumentaba con admirable admiración, sabiduría a los herejes y conmovía sus corazones. Tenía una impresionante fuerza de persuasión para convencer. Antonio poseía todas las cualidades de un buen predicador: ciencia, elocuencia, un formidable poder para conmover, gran deseo de salvar almas y una voz sonora y agradable que llegaba hasta muy lejos. Además estaba dotado del poder de hacer milagros. Poseía una personalidad extraordinariamente activa, casi magnética. Los pecadores caían de rodillas a sus pies. A donde quiera que iba, la gente acudía a tropel a escucharle. Bastaba que empezara a predicar para que los pecadores comenzaran a conmoverse y los indiferentes a entusiasmarse. Horas antes de que empezaran sus sermones, ya las iglesias estaban repletas de fieles, y muchas veces tuvo que predicar en las plazas, porque en los templos no cabía la gente. De 1227 a 1230 fue provincial de la Romaña. Luego fue enviado a Padua. Dice un biógrafo de ese tiempo: «Era poderoso en obras y en palabras. Su cuerpo habitaba en esta tierra, pero su alma vivía en el cielo». Escribió sermones para todas las fiestas del año. Predicaba los 40 días de Cuaresma, a pesar de la hidropesia que lo atormentaba. La gente se lanzaba a tocarlo y era necesario un escuadrón de hombres para protegerlo después de los sermones, y le quitaban pedazos de hábito. En Padua todos lo amaban, y fue en esa ciudad donde principalmente logró ver admirables frutos de su predicación. Las multitudes cambiaban de conducta de una manera nunca antes vista al oírlo a él. La paz volvía a los que estaban peleados y muchos devolvían lo que se habían robado. Luchó fuertemente para que los que prestaban dinero no cobraran intereses demasiado altos y obtuvo que a los pobres no les echaran a la cárcel por sus deudas. Tenía una gran devoción al niño Jesús y se dice que logró contemplar en una visión cómo era Jesús cuando era niño. Consumido por el esfuerzo y la enfermedad, sintió venir la muerte. Entonces, un canto a la Santísima Virgen, y sonriendo dijo: «Veo venir a nuestro Señor», y murió. Era el 13 de junio de 1231. La gente recorría las calles diciendo: «Ha muerto el santo, ha muerto el santo». Murió de solo 35 años y durante sus funerales se produjeron impresionantes demostraciones de cariño de las gentes de Padua hacia él. La ciudad de Padua ha conservado sus restos con enorme devoción durante más de 7 siglos y le construyeron una bellísima basílica. Un descreído pidió al santo que le probara con un milagro que Jesús sí está en la Santa Hostia. Aquel hombre dejó a su mula 3 días sin comer y luego, cuando la trajo a la puerta del templo, le presentó un bulto de pasto fresco y al otro lado a San Antonio con una hostia. La mula dejó el pasto y se fue ante la Santa Hostia y se arrodilló. Dios quiso glorificar su sepulcro, obrando allí infinidad de milagros. El Papa Gregorio XI lo declaró santo el año de muerto. Pío XII lo declaró doctor evangélico. La gente experimenta que él conmueve el bolsillo de los ricos
para ayudar a los pobres y consigue buenos matrimonios. La experiencia de cada día enseña que San Antonio no defrauda a los que le rezan con fe. Es muy especial para encontrar objetos que se habían perdido. Se le reza un Padre Nuestro y se consiguen maravillas. Esta fue la historia de San Antonio de Padua, santo que anduvo de aquí para allá, muchos pueblos a los cuales él quiso ir a evangelizar. Sin embargo, en ese pueblo de Padua lo reciben con mucho cariño y ahí se queda. Hermanos, el sufrimiento, lo que vayamos pasando en la vida, Jesús nuestro Señor nos prometió que no iba a ser esta vida para nosotros tan fácil. Tiene que ser difícil, tiene que haber dificultades, pero que con fe vamos a lograr todo. Eso de los sufrimientos, de lo que nos viene a la vida, eso es para que nosotros sigamos creciendo en fe y no nos dejemos llevar por las pasiones de este mundo. Él pasó por esta dura prueba. Nosotros, que hemos pasado por esas pruebas, fácilmente caemos, pero este santo no se dejó llevar por las pruebas de este mundo y se dedicó en su totalidad a servir a Dios. Ojalá y nosotros, hermanos, también dejemos la vida de pecado y nos entreguemos a la vida espiritual. Seguir a Dios de todo corazón, seguirlo y llevándole almas para allá arriba. Que a eso hemos sido enviados. No hemos estado aquí en esta tierra, mis hermanos, para pasarnos la chévere, sino para llevarle almas al Señor, almas por las cuales se nos va a pedir cuentas cuando lleguemos ante su presencia, cuando estemos allí en ese tribunal de Jesús. Busquemos pues enamorarnos siempre más de Jesús y no de esta vida que nos corrompe, esta vida que nos lleva a la perdición. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que pasen un feliz día.